Bienvenido al canal Raíces del Cristianismo. Agradezco su amable visita y su valioso tiempo y paso a informarle que el canal está destinado a democratizar la información bíblica impartida a nivel académico. Está dirigido a quienes no tienen la oportunidad o el tiempo para estudiar la Biblia desde la óptica científica, sin el lente oscuro del dogma o de la confesión o de la religión. Esa es la razón por la cual se expone cada estudio con un lenguaje sencillo, sin mucho tecnicismo, la exégesis neutra e independiente. Raíces del Cristianismo no es un medio religioso, no representa ninguna iglesia, no forma parte de ninguna denominación, no pertenece a ninguna religión, no promueve creencia alguna ni pregona dogma alguno. No obstante, Raíces del Cristianismo respeta a todas las religiones, sean ellas cristianas o no, así como a las más variadas expresiones de fe en todo el mundo. Raíces del Cristianismo respeta la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, al efectuar un análisis objetivo de la antigua religión de Israel y Judea, a fin de entender la intención del autor dentro del ambiente en que las narrativas fueron producidas. Porque la Biblia hebrea consiste en una colección desordenada de medidas adoptadas ante los conflictos sociales de la fase posexílica, conflictos causados por la intervención de los sacerdotes judaítas en su afán de someter a la población bajo el yugo del clan religioso e imponer una cultura completamente diferente a la entonces existente. El desafío, por tanto, es entender los hechos narrados, ya que fueron registrados en varias etapas y capas, luego retocadas por otras manos en otras épocas, según la necesidad del momento o de acuerdo con la ideología de la clase dominante. Así lo atestigua el profeta Jeremías, quien acompañó la caída de Judá o reino del sur. Jeremías 8:8 dice: ¿Cómo podéis decir somos sabios, la ley de Yahvé está con nosotros? Cuando la pluma engañosa del escriba la ha convertido en mentira. A pesar de los cambios efectuados por los escribas de la corte judaíta, es posible reconocer la causa del conflicto que originó el relato a través del análisis de la medida adoptada por la élite sacerdotal, con la cual pretendía erradicar la acción y pretensión de la clase dominada, el pueblo de Israel y Judea. Este mismo patrón se repite en la Biblia cristiana o Nuevo Testamento, en la que se registra la lucha ideológica entre los diversos judeocristianismos surgidos desde el siglo I. En ese entonces era común modificar los escritos religiosos, razón por la cual el autor del último libro canónico de la Biblia cristiana incluyó al final de su obra literaria una seria advertencia acompañada de maldición aterradora. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19 dice: Yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. Además de las alteraciones efectuadas por los copistas, tanto las accidentales como las intencionales, está el problema generado por los traductores en las diferentes versiones publicadas en la lengua castellana, donde el traductor armoniza la edición de la Biblia con la doctrina cristiana, con el fin de presentar al lector una religión monoteísta desde su origen, al sustituir los nombres de los dioses cananeos por el nombre del dios edomita Yahvé o por su atributo, como por ejemplo en el libro de Números. Números capítulo 24, versículo 16 dice: Oráculo del que oye los dichos de Dios, que conoce la ciencia de Elión y contempla las visiones de El Shaddai, caído pero con ojos abiertos.
Esta es la Biblia textual, edición 1999, publicada por la Sociedad Bíblica Iberoamericana, donde dice Dios debía ser Él, el Dios de Israel y Padre de todos los dioses del panteón cananeo. La segunda deidad citada es el Dios Elión y la tercera es el Dios Shaddai. Son tres dioses y los tres adorados en Israel y Judea y en el templo jebuseo de Jerusalén. Veamos este mismo texto en la versión de la Biblia Reina Valera revisada, edición 1960, publicada por Sociedades Bíblicas Unidas. Por supuesto, Números 24:16 dice: dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. El traductor sustituye al Dios El, el nombre del Dios de Israel, por el de Jehová, el Dios del clan judaíta, la clase dominante del periodo posexílico. Además, en lugar del Dios Elión, pone Altísimo, y en vez del Dios Shaddai, pone Omnipotente. Con este arreglo del traductor de la Biblia hebrea, el lector cree que el texto está hablando del Dios Yahvé solamente y que el escritor bíblico emplea los atributos del Dios Yahvé para no repetir el nombre de la deidad. Sin embargo, y como usted está comprobando, el traductor oculta del lector el politeísmo practicado en Israel y Judea con el objetivo de favorecer la ideología monoteísta. Así que en nuestros días continúa la antigua práctica de modificar los escritos religiosos, hecho que torna bastante dudosa cualquier versión de la Biblia disponible en el mercado. Al mismo tiempo, es una fuerte evidencia de que todos los dioses de la Biblia carecen de poder para preservar su propia palabra. Muy bien, Raíces del Cristianismo presenta cada exposición en formato didáctico siempre, con un objetivo bien definido, el desarrollo del tema dentro del parámetro establecido, la conclusión, por supuesto, y al final una máxima reflexiva sobre la materia presentada. En la playlist o lista de reproducción, todos los estudios están ordenados por tema, con el fin de facilitar el acceso a la información específica y garantizar el desplazamiento siguiendo una secuencia lógica y pedagógica. Siendo así, le invito a que se haga miembro del canal y que comparta el contenido, ya sea en sus redes sociales o entre sus amigos, o con quienes a su juicio pudieran beneficiarse del contenido diferente, expuesto con un lenguaje claro y ameno que facilita conocer las raíces del cristianismo. Termino esta presentación de bienvenida con la advertencia efectuada por el filósofo y escritor italiano Umberto Eco. Los libros no se han hecho para que creamos lo que dicen, sino para que los analicemos. Cuando cogemos un libro, no debemos preguntarnos qué dice, sino qué quiere decir. Agradezco su amable atención y visita y espero que cada estudio publicado sea beneficioso para usted en alguna medida. Muchas gracias y hasta cada momento.